Listo, muchachos. Ahora sí, buenas noches a todos. Espero estén muy bien. Vamos a ver quiénes están por aquí. Alberto, que ya nos había saludado. Alejandra, bien. Daniela, Edson, Fabiola, Frank, Jesús, Johan, Juliet, eh, Luis, que nos acaba de saludar. Mauricio, Mayerly, Néstor, Paola, Sergio, Valeria, Jessica. Buenas noches, espero estén muy bien. Vamos entonces a empezar acá nuestra sesión del día de hoy. Es una sesión, creería yo, que es como muy eh, corta por la temática que vamos a ver, pero pues va a ser de mucha ayuda en nuestro proceso formativo, porque pues vamos a adentrarnos ya a que ustedes hagan como una investigación de, de un proceso total de gestión del transporte, que pues en últimas es lo que iremos nosotros más adelante avanzando durante las formaciones, sino que acá lo vamos a ver de forma muy resumida. Pero por ahora entonces vamos a ver las calificaciones, que creo que es lo que se está visualizando en este momento, ¿verdad? Confirma, por favor, que no sé si yo le di compartir, pero no sé, creo que sí se están viendo el libro de calificaciones. Bueno, entonces, eh, espero que sí se esté viendo el libro de calificaciones. Eh, en este proceso, entonces vamos a revisar cómo se los he compartido. Este libro de calificaciones se los compartí la semana pasada con actualización al lunes, martes en la mañana. Entonces, por eso, como siempre les digo, si de pronto ustedes han visto que les hace falta alguna evidencia por calificar que ustedes ya han subido, pues tengamos en cuenta, digamos, como esas fechas de corte. ¿Listo? Ya esta semana, hoy empecé pues a calificar bastantes evidencias, entonces de pronto ya ustedes por ahí tienen sus calificaciones. Importante, como les he ido comentando sesión a sesión y que, digamos, aún nos pasa como esa novedad. Recuerden cuando ustedes vayan a hacer los envíos de las evidencias, em, los hagamos dándole todo el proceso, o sea, verificando que nos quede todo el proceso del cargue de la evidencia y el envío de la evidencia. Porque a veces sucede que solamente le cargamos la evidencia y como que se nos pasa y creemos que ya quedó todo el proceso y no enviamos la evidencia. Entonces, es digamos como una situación que se ha ido presentando porque me han escrito varios de ustedes ahí en el interno que hace falta, digamos, la calificación y cuando vemos las novedades es que está en el estado que está la evidencia, dice en borrador. Entonces, cuando está en borrador, quiere decir que yo no la puedo visualizar todavía. Entonces, para que lo tengan en cuenta, por eso los que me han ido escribiendo, les he dicho que pues terminen el proceso para que la puedan enviar. ¿Listo? Bueno, por ahí he visto que ya han empezado a enviar sus jueguitos eh, por el grupo. Recuerden que esa evidencia es la que estamos desarrollando en esta semana, que es este tema de ordenar palabras. Entonces, ustedes lo pueden ir compartiendo aquí por el grupo para que entre todos pues puedan ir participando y vayamos pues aprendiendo mucho de la temática. Importante, a la fecha nosotros hemos visto entonces 5 evidencias y la que vamos a ver el día de hoy serían 6, ¿vale? Entonces, de pronto los que están por ahí pendientes de evidencias por entregar, pues vayámonos poniéndonos al día, porque ya la otra semana ya tenemos que empezar a cerrar la ficha para pues dejarla ok para el siguiente año. Entonces, de pronto los que estén por ahí pendientes de evidencias o los que tengan evidencias en D, corregirlas. Y cuando tienen evidencias en D, ustedes se van a dar cuenta que ingresan a la evidencia. Por ejemplo, Sandra que tiene por acá una en D del mentefacto. Si ya lo corregiste, pues es como para la explicación. Entonces, cuando ustedes entran a la evidencia de mentefacto, ahí
ustedes se van a dar cuenta que hay una D y está la retroalimentación de los elementos a mejorar. Entonces, pues la idea es que ustedes hagan los ajustes y una vez hagan los ajustes, vuelvan a enviar la evidencia para yo poderla revisar y poderla aprobar o, pues si es el caso que seguimos con algunos elementos a ajustar, pues volverlas a ajustar. ¿Listo? Entonces, para que tengamos en cuenta esa evidencia mente facto. em, y pues los que estén pendientes por entregar evidencias. Para eso yo les comparto este archivo para que ustedes pues puedan ir viendo cómo va haciendo su progreso y no nos vayamos quedando, que es algo que hemos hablado en sesiones anteriores, que sí se ha identificado que cuando empezamos a dejarnos alcanzar por evidencias, pues después es un poco más difícil ponernos al día porque es como una bola de nieve y cada vez va creciendo más y más y más en evidencias. Entonces, pues para que nos pongamos ahí al día. A la fecha, tanto las evidencias de inducción para los que deban como las evidencias que hemos visto están todas habilitadas y ustedes las pueden entregar con entrega tardía. Entonces, simplemente es que ingresen a la evidencia que deben y la compartan. Recuerden que los materiales que tenemos, que hemos, digamos, ido viendo en las sesiones y si hemos compartido algún material adicional, lo tenemos en el grupo de WhatsApp. Y yo generalmente suelo ponerle el nombre de la evidencia y luego compartir el material para que les quede mucho más fácil buscarlo. Entonces, por ejemplo, si ustedes deben de presentar el mentefacto, entonces busquen el nombre de mentefacto ahí en el chat del grupo de WhatsApp y ahí muy seguramente van a encontrar la presentación, el video de la explicación y algún material, como es el caso del día de hoy, que les voy a compartir una plantilla para que ustedes se puedan guiar. ¿Listo? Hasta ahí estamos, ok. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? ¿O todo ok? Ok, profe. Muchas gracias, Juliet. Listo. Entonces salimos aquí. Ah, bueno, en este yo suelo compartirles también el avance de cultura física, que es la que estamos viendo con la instructora Daniela. Tengo que revisar por qué no me está tomando las calificaciones, porque sé que ya algunos de ustedes han presentado. Este es bien importante, yo se los voy a compartir el día de mañana, espero. Ya voy a terminar de calificar y poderles compartir el archivo y que ustedes revisen las evidencias de cultura física, porque esta sí es mucho más preocupante. Las técnicas son preocupantes, pero estas son mucho más preocupantes, porque, y más por el tema de la fecha en la que estamos, porque como hemos ido hablando de sesión tras sesión, nosotros las evidencias de las transversales, em, los instructores solamente nos acompañan por un mes y que ahorita estamos a final de año, entonces el próximo año sería un poco más complejo, de pronto si ustedes quedan por ahí pendientes de evidencias y demás. Entonces la idea pues es que ustedes puedan hacer entrega oportuna. Como les digo, actualmente ustedes no las pueden visualizar porque debe ser un problema de la plataforma cuando yo descargué los archivos y no se podían ver, pero ustedes ya pueden verlos en la plataforma porque ya las dejé visibles y pues igual, yo espero ya poder actualizar este archivo y el día de mañana compartírselos para que ustedes también vean ahí cómo están sus calificaciones de cultura física, ¿vale? Para que lo tengan ahí en cuenta. Pero pues ustedes igual pueden verlo desde su plataforma para que sepan qué han entregado y qué no han entregado y se vayan poniendo al día. Porque de hecho, con la escritora Daniela solamente estamos hasta esta semana, hasta el 7. Y ella la próxima semana la deja como de nivelación. Entonces, pues para que nos pongamos ahí al día. ¿Listo, muchachos? Es como ese esfuerzo que hacemos ahorita este final de año, estas últimas 2 semanas, que ya, pues, la tercera semana estaremos casi que en vacaciones. Entonces, eh, para que lo puedan hacer. Profe, una pregunta. ¿De qué Ujú. fecha a qué fecha estamos como en vacaciones? Como tú dices. Más o menos. Pues no nos han dicho, digamos, como de forma oficial cómo se va a manejar el tema del fin de año. Em, pero em, generalmente salimos el 22 y tenemos 3 semanas. Entonces sería más o menos como a la segunda o tercera semana del mes
de enero empezaríamos, ¿sí? Pero pues estamos mirando a ver cómo es el tema del cierre de final de año y las directrices que nos da la coordinación. Igual ya se las estaré comentando. Bueno, profe, gracias. Listo, entonces eso pues respecto a las calificaciones. Mm, Vamos a ver acá ahora las evidencias. Entonces, el tema que vamos a ver hoy, o la evidencia que vamos a ver hoy, es una que se llama simulación de un estudio de caso. Entonces ya vamos a ver ahorita la guía de aprendizaje para ver de qué trata y yo les voy a proyectar un documento de Word que es una plantilla. Yo les voy a ir explicando paso a paso esa plantilla con un estudio de caso eh, de ejemplo, diferente pues al que tenemos que hacer, pero pues la intención es que nos sirva como guía para que ustedes puedan hacer su ejercicio. Aquí eh, es un proceso, digamos, más de tema de invitación a ustedes a la investigación de cómo serían los procesos, porque pues igual hasta ahorita estamos empezando. Entonces esta plantilla yo la diseñé para que fuera muy resumida. ¿Listo? Vamos a ver cada uno de los componentes que tenemos que tener en cuenta cuando vamos a construir una cotización para un cliente que nos solicita a nosotros un servicio de transporte de mercancía. Pero pues aquí vamos a ser como muy generales en el tema. Ya más adelante, medida que vayamos avanzando en la formación, pues vamos a ir viendo cada uno de estos elementos, cada uno de estos ítems a profundidad para poder ir construyendo unas cotizaciones un poco más estructuradas. ¿Listo? Pero pues esa es la intención del día de hoy, que ustedes también pues puedan hacer como un proceso de investigación y completar esta evidencia. Esta evidencia entonces va a estar habilitada a partir de la próxima semana, desde el próximo lunes hasta el viernes. ¿Listo? Es el tiempo en el que va a estar habilitada en la plataforma. Pero pues ustedes ya desde hoy pueden tener material para que vayan avanzando y lo ideal pues es que, como he visto algunos muy juiciosos que ya entregaron su juego ahorita, entonces también lo puedan entregar el próximo lunes y así ya por lo menos con la técnica, si vamos al día, salimos a vacaciones. Listo, entonces, esta es la evidencia. Entonces, esta es la evidencia, se llama simulación en un estudio de caso. Y aquí, entonces lo ideal es esto que está abajo. Vamos a simular, vamos a escoger primero el tipo de transporte o los tipos de transporte para transportar desde el municipio de Orocue, en el departamento del Casanare, 7 toneladas de gulupa. ¿Listo? Y esto lo vamos a llevar hasta la ciudad de Barranquilla. ¿Listo? Entonces vamos a ir desde Casanare, desde Orocue, Casanare, hasta Barranquilla en el Atlántico. ¿Listo? ¿Qué vamos a transportar? Vamos a transportar 7 toneladas de gulupa. Esos daticos, estos tres daticos, punto de origen, punto de destino y tipo de producto y peso, son lo que nosotros necesitamos cuando vayamos a hacer una cotización. Cuando ustedes van a hacer una cotización a un cliente sobre el servicio del transporte, vamos a preguntar inicialmente desde dónde tenemos que recoger hasta dónde debemos de entregar y qué vamos a transportar y cuánto es su peso. Porque con esos datos entonces ya nosotros podemos definir múltiples cosas. Primero, pues vamos a definir cuál va a ser el modo y el medio de transporte que vamos a utilizar. Luego vamos a definir si vamos a hacer un transporte unimodal, multimodal, ¿no es cierto? Como lo hemos visto. Tercero, pues vamos a definir el tipo de vehículo que vamos a utilizar. Entonces, en este caso, si por ejemplo decimos, no, vamos a transportar por modo terrestre, entonces tenemos múltiples opciones. Y acá, entonces es donde entra en juego el tipo de producto y el peso del producto. ¿Por qué?
como son 7 toneladas, pues muy seguramente no vamos a transportar en un contenedor estándar de 20 pies, ¿verdad? Porque será más o menos para 20 toneladas. Entonces, quizás vamos a utilizar otro tipo de vehículo que puede ser un tractocamión, que nos da la capacidad de transportar 8 toneladas o 10 toneladas. Ahora, es un producto que se llama gulupo. Entonces, es un producto alimenticio que muy seguramente es perecedero. Entonces, eso nos da otro dato adicional, porque nos dice que necesitamos entonces conservar su cadena de frío. Entonces, no puede ser un tractocamión normal, sino que debe ser un tractocamión que nos ofrezca el servicio de refrigeración. ¿Vale? Entonces, esos son los elementos que tenemos que tener en cuenta, porque ahí entonces nosotros definimos, listo, cuál es el tipo de vehículo y luego de ello entonces definimos cuál va a ser la ruta. Entonces, debemos de partir de Orocue hasta Barranquilla. Entonces, debemos de investigar cuál sería, digamos, esa ruta para transportar esa mercancía. Hay una página, estaba intentando ingresar, pero creo que está caída. Déjenme igual ver si ya puedo ingresar. Igual se las voy a ir proyectando. Eso es algo que nosotros vamos a ver más adelante, pero pues ustedes igual la pueden utilizar en este momento para que les sirva de guía. Es esta página que se llama CICETAC, que nos permite calcular los costos. Yo les digo que lo utilicen como guía, como ejercicio de simulación, como ejercicio didáctico. Pero no se estresen ahí porque pues ahí ustedes van a ver mucha más información. Van a ver el desglose de todos los tipos de costos, eh, van a establecer los precios, los márgenes de rentabilidad y son elementos que más o menos más nos vamos a estar viendo más adelante. Entonces ahorita vamos a hacerlo muy general, pero pues ustedes pueden ingresar a esta página, se llama CICETAC, que es una página oficial del ministerio donde se pueden hacer procesos de simulación de costeo para que a partir de ello, pues nosotros podamos conocer digamos, un costo mínimo del transporte de esa mercancía según las variables que nosotros definamos y a partir de ello, pues ajustar los costos y los precios que nosotros tenemos en en nuestra empresa. Entonces, bueno, pues se supone que uno ingresa acá y lo deja entrar, pero eh, pues tengo en ese momento como problema la página no está cargando. Bueno, entonces vamos a empezar entonces la socialización de la plantilla. Listo. ¿Me confirman así se ve el Word? Sí, señor. Listo. Ya les paso por acá el link de la página. Listo. Entonces, cuando nosotros vamos a hacer un proceso de cotización para un cliente, donde le vamos a ofrecer el servicio de transporte, debemos de tener en cuenta ciertos elementos. Ellos son, primero, una caracterización y una descripción general del servicio. En ese punto, entonces vamos a encontrar pues la descripción del tipo de mercancía, los requerimientos necesarios para transportar esta mercancía y la definición de los puntos de inicio o de origen y los puntos de finalización. Eso es lo primero que debemos de definir, una caracterización. Luego de ello, entonces debemos de definir eh, todo el proceso de, de la ruta como tal. Entonces debemos de determinar cuáles van a ser los diferentes trayectos que se van a tomar, cuáles son, digamos, como los elementos o el tipo en este caso hablemos de transporte por carretera, eh, los tipos de carretera que se deben de tomar y cuáles son, digamos, como los puntos críticos en la carretera. Ahí también solemos establecer cuáles son esos puntos de control que se deben de tener en cuenta. Luego de ello, entonces debemos de pasar a la parte más importante que todo cliente espera encontrar, que es la parte del desglose de los costos. ¿Listo? Entonces ahí debemos de determinar, pues, cuáles van a ser nuestros costos
de este servicio. Ahí los clasificamos en dos, costos fijos y costos variables. Y posterior a ello, pues cuánto es el costo total con el precio del servicio. Una vez ya hemos abarcado esos tres puntos, entonces vamos a la parte como de resumen, donde también relacionamos los indicadores. Porque cuando una persona recibe una de estas cotizaciones, lo que quiere ver son ciertos puntos, ciertos indicadores. ¿Cuáles son estos? El costo eh, por, por tonelada transportada o el costo por kilo transportado, dependiendo del peso, el costo por kilómetro recorrido, ¿listo? El tiempo o la ventana de entrega, que es el tiempo, digamos, estimado para la entrega del producto, que son, digamos, como los indicadores y los factores principales para tomar decisiones, aparte del precio, ¿no? Entonces, esos elementos los vamos a ver en esta plantilla, pero están muy resumidos para que ustedes lo puedan hacer como ejercicio. Listo, entonces, lo primero es la caracterización. Entonces, la caracterización es, en este caso, el producto que yo escogí de ejemplo es café tostado y que viene empacado en bolsas de 500 gramos. El total que vamos a transportar son 5 toneladas. ¿Listo? Eh, Vienen en bolsas que se empacan en cajas de cartón. El tipo de carga, entonces es una carga no perecedera porque es café. Importante lo que les decía ahorita, ustedes van a transportar gulupa, entonces pues tienen que revisar si es perecedera o no perecedera. ¿Qué condiciones especiales tiene esa carga? Entonces en este caso, pues como es café, debemos de controlar la humedad y que el empaque pues siempre esté cerrado. ¿Cómo es el embalaje? Entonces, una cosa es el empaque y otra cosa es el embalaje. El empaque es lo que contiene el producto en sí y el embalaje es lo que contiene la unidad de medida o la unidad de carga. Entonces, en este caso, la unidad de carga puede ser cajas. Entonces, esas cajas, cada una de ellas contiene 20 unidades o 20 bolsitas. ¿Listo? ¿Y cuántos pallets se necesitan? Entonces, 25 pallets aproximadamente. Todo esto es un proceso, digamos, como les digo, de investigación. Ustedes pueden hacer una investigación de cómo se transporta la gulupa, ¿listo? Generalmente, qué tipo de empaque se utiliza y cuál es, digamos, ese tratamiento que se le hace para poder transportar. Las características del producto. Entonces, es un producto que no requiere refrigeración, necesita protección contra la humedad y el agua para mantener su calidad. ¿Cómo se conserva este producto? Entonces, en este caso, en un lugar seco, temperatura ambiente, protegido de la lluvia y humedad y un empaque hermético. ¿Vale? Esto nos dice pues que no podemos utilizar, por ejemplo, un, un vehículo que tenga su sistema de transporte o su sistema para contener la mercancía como una tolva, porque pues iría al descubierto, ¿no? Entonces me decía, bueno, entonces acá tenemos que utilizar un vehículo, posiblemente un tractocamión. Listo. Segundo paso, entonces vamos a definir, o bueno, dentro del primer paso, que es como la caracterización, paso número 2, que es definir eh, la, definir el trayecto. Entonces, ¿dónde va a empezar? En mi caso, el ejemplo en Armenia. ¿Y dónde lo voy a llevar? Hasta Medellín. ¿Listo? ¿Desde dónde empieza Armenia? Entonces empieza en una bodega de almacenamiento en la zona industrial de Armenia. ¿Y dónde lo tengo que entregar? Entonces en un centro de distribución en la zona franca de Medellín. ¿Cuántos kilómetros voy a recorrer? 270 kilómetros. Y el tipo de vía, lo que les decía. Entonces, ¿cómo es el tipo de vía? Digamos, eh, ahí no es necesario como que ustedes se vayan al detalle, porque eso lo vamos a ver más adelante en otras evidencias cuando hablemos de los costos del transporte, donde ya si el tipo de vía impacta en el costo, pero acá ustedes pueden escoger, digamos, como la generalidad, ¿no? Listo. Acá una justificación de por qué empieza en esta parte.
y por qué se entrega en esta parte. Y bueno, esto es digamos como una parte para identificar el modo de transporte que vamos a utilizar. Entonces ya sabemos que tenemos el terrestre, el aéreo, el marítimo, el fluvial y el férreo. Aquí, pues ustedes van a ver cuáles serán las ventajas y las desventajas que tendría cada uno de ellos respecto al transporte que ustedes van a seleccionar. Muy seguramente, pues el transporte que vamos a utilizar es el transporte terrestre, ¿no es cierto? Para transportar esa mercancía. Pero ustedes pueden decir que van a hacer un proceso eh, bimodal, que van a utilizar en una parte. Por ejemplo, digamos que ustedes dicen, no, es que vamos a empezar el proceso desde no desde ese municipio, sino desde una vereda. Y para llevar ese material desde la vereda hasta allá, toca ir en canoa. Entonces, bueno. O pues, si no, pues desde el municipio hasta Barranquilla, todo terrestre. ¿Listo? Ese es mi caso. Como yo voy a empezar en Armenia y voy a ir hasta Medellín, pues yo podría irme de forma aérea. Pero pues mi producto no es perecedero, ¿listo? No tengo, digamos, como un requerimiento de entrega eh, inmediata o en el menor tiempo posible, ¿listo? Y, digamos, la cantidad de mercancía que va a transportar, pues no requeriría como un tratamiento especial para enviarlo de forma aérea, ¿no es cierto? Y ya sabemos que el transporte aéreo pues es el más costoso. Marítimo pues desclasificado porque pues no hay. Fluvial pues no, no lo utilizaríamos, solamente lo utilizaría para sacar el producto, digamos, desde zonas que no tengan acceso a una malla vial. Y férreo, pues en este caso no hay infraestructura. Después esa es la justificación, básicamente lo que les estaba diciendo, de por qué selecciono el transporte terrestre. Y ahora vamos entonces ya seleccionamos el modo de transporte. Ahora vamos a seleccionar el medio. Entonces, recuerden que tenemos diferentes tipos de, eh, de medios de transporte de vehículos. En este caso, entonces vamos a utilizar un furgón, ¿listo? Reconocemos como un turbo, que es un camioncito no tan grande, que su capacidad máxima es de 6 toneladas. ¿Listo? Entonces me queda perfecto porque yo voy a utilizar 5 toneladas. Aquí es un punto bien importante a tener en cuenta, porque eh, eso es otro indicador. Eso es más que todo para la empresa como tal que ofrece los servicios de transporte, porque eh, lo ideal siempre es ocupar la capacidad máxima o el volumen máximo de carga. Y eso es un indicador. En este caso, estamos desperdiciando, digamos, un 17% de capacidad de carga, porque pues él me ofrece 6 toneladas y yo voy a transportar 5 toneladas, es decir, estoy perdiendo 1000 kilos que podría transportar. Pero por las condiciones del producto o por las condiciones del tipo de negociación, pues solamente puedo transportar esa mercancía en, en ese camión. ¿Listo? Entonces, pues aquí ustedes van a investigar qué tipo de vehículo utilizarían. En este caso, pues debe ser un vehículo que tenga el servicio de mantenimiento de la cadena de frío. Es un vehículo con refrigeración. Hay algunas otras alternativas. Este es el que yo les digo que pues muy seguramente para su audiencia van a utilizar, porque pues la gulupa es un producto perecedero, a menos que ustedes pues justifiquen que el producto va empacado al vacío y diferentes elementos. Eso se los dejo, digamos, a su criterio. Listo. ¿Cómo va a ser la ruta? Entonces la ruta va a ser Armenia, La Línea, Calarcá, Pereira, Santa Rosa, Manizales, Chinchiná, La Pintada, Medellín. Listo, 270 kilómetros. Obviamente, puede haber otra ruta alterna que puede pasar hasta por Ibagué, ¿no? Ibagué, La Dorada y todo eso y ahí para arriba. Pero pues la ruta principal para ese trayecto sería por esa zona, por la zona
occidente. ¿Listo? Lo que les decía, las características de la ruta. Entonces uno siempre suele establecer cómo es el tipo general de la ruta, cuáles son esos puntos críticos, porque esos puntos críticos siempre nos van a decir a nosotros cuáles van a ser espacios o recorridos donde el consumo, por ejemplo, de combustible va a ser mayor o donde se justifica la necesidad de incorporar una póliza de seguro mayor. Dependiendo de la ruta por donde se transporte, entonces pues va a requerir unos servicios, ¿no es cierto? Y pues obviamente también va a afectar el tema del consumo del combustible. Listo. Importante, ¿cuántos peajes hay? Cuando nosotros hablamos de los costos, entonces ya los vamos a ver, pero los costos, entonces nosotros los dividimos en costos fijos y costos variables. Los costos fijos, entonces son costos que sí o sí yo tengo que pagar, eh, independientemente, por ejemplo, de la cantidad de viajes que haga en el mes o de la capacidad total del camión en su ocupación. Por ejemplo, yo le tengo que pagar el SOAT al vehículo para que le pueda transportar. Si yo lo muevo en ese mes o no lo muevo en ese mes, igual tengo que pagar el SOAT. Pero hay unos que se llaman costos variables. Y esos costos variables siempre van a variar, por eso su nombre, dependiendo del tipo de carga que yo transporte y la distancia. Entonces esos costos variables se van a ver afectados por el peso del producto y por la distancia recorrida. Y el 60%, casi que el 60% de los costos variables son consumidos entre los peajes y el combustible. Entonces, pues ahí es tener en cuenta cuántos peajes se deben de pagar y otras rutas posibles pueden ser esta, 30 kilómetros y demás. Listo. Vamos a ver entonces la ventana de entrega, la estimación de tiempos. Entonces, siempre que nosotros vamos a hacer un proceso de transporte, debemos de estimar unos tiempos que son la preparación de la carga, entonces lo que se llama el picking y el packing, que es pues armar como toda la carga, dejar la lista ahí en la zona de despacho. Luego de ello, tenemos que establecer, aparte pues del tiempo que se demora normalmente el trayecto, debemos de establecer dos elementos importantes, que es el tiempo de cargue del vehículo y el tiempo del descargue del vehículo, ¿vale? Y por último, dependiendo, digamos, de los trayectos, pues los descansos del conductor. Entonces, todos estos elementos son los que nos van a después a decir a nosotros cuánto es el tiempo o la ventana de entrega de la mercancía. Entonces, cuando nosotros hacemos la negociación, nosotros le decimos al cliente que su mercancía va a llegar, como está acá, a las 5 de la tarde. ¿Listo? En promedio, estamos dando una ventana de 11 horas. ¿Esto qué nos mide? Esto nos mide un indicador que se llama el OTIF, que es que se entrega a tiempo la mercancía y en la mejor condición posible. Cuando yo me paso de esas 11 horas, que es lo que yo prometo, en mi ventana de entrega, pues ya estoy incumpliendo con ese indicador. Entonces es muy importante, digamos, como tener muy estructurado este, este paso. Y es lo que nosotros, es algo muy importante porque esto es uno de los elementos que genera mayor competitividad en las empresas. Yo siempre pongo el caso de Mercado Libre. ¿Sí? A veces uno quiere comprar, y es un factor de decisión sumamente importante, porque a veces uno quiere comprar una mercancía o un producto en Mercado Libre y uno ve que entonces una tienda se lo entrega a uno en 3 días y vale, no sé, 70.000 pesos, y otra entrega le dice que si usted lo compra en este momento, se lo entrega mañana. ¿Listo? En la tarde. Pero no vale 70, sino 80. Entonces uno dice, no, prefiero pagar 80 y que me llegue mañana. Sí, generalmente sucede eso, ¿no? Porque las compras también son emoción. Entonces es importante tener en cuenta pues esos estándares del transporte.
Listo. Entonces ahí ustedes qué van a investigar. Ustedes van a investigar cuánto es el trayecto, cuánto es el tiempo promedio que se demora un vehículo, dependiendo de las características del vehículo que ustedes busquen, en recorrer esa distancia. De pronto no encuentran el dato eh, tan al detalle, pero sí pueden hacer una aproximación. Y recuerden incluir entonces el tiempo de cargue, el tiempo de descargue y el tiempo de preparación de la carga de la mercancía. También, dependiendo si el trayecto es muy largo y le toma más de 12 horas, entonces pues ya tenemos que incluir que ya no va a ser un día, sino 2 días, y pues tenemos que incluir también los tiempos de descanso del conductor. Listo. Aquí entonces llegamos a los costos. Entonces, estos costos directos o variables son muchísimos más, pero acá vamos a poner, digamos, como los más representativos, que es el combustible, los peajes, lo que cueste, digamos, un día de trabajo del conductor, aunque esto generalmente se establece como un costo fijo, pero acá lo vamos a manejar como un costo variable, como si le pagáramos el día de trabajo, y el costo del ayudante de carga y descargue. ¿Listo? Esto pues ustedes se lo inventan, listo, lo pueden estimar. Este dato pues ustedes le sacan un promedio de cuánto se paga en peajes. ¿Listo? Esto, de hecho, no lo podemos poner en Google Maps o en Waze, y él les dice cuánto es el costo del peaje por la ruta que ustedes escojan. Y aquí, entonces, lo que nosotros tenemos es este valorcito que ahí dice 12 kilómetros por galón, es el rendimiento promedio de ese vehículo eh, por galón de gasolina. Entonces, para ese vehículo, el rendimiento promedio es que con un galón recorra 12 kilómetros, ¿vale? Entonces, si nosotros vamos a recorrer, en este caso, 270 kilómetros, que es la distancia recorrida, pues multiplicaríamos o, perdón, en este caso, dividiríamos para saber cuántos galones de gasolina vamos a utilizar. ¿Listo? Los 270 kilómetros, que es el recorrido de, o la distancia que voy a recorrer, lo divido sobre el rendimiento promedio que tiene ese tipo de vehículo. Entonces, de nuevo, esto ustedes lo pueden investigar según el vehículo que ustedes escojan o pueden hacer una aproximación. Generalmente, para ese tipo de vehículos como furgones, pues este es su rendimiento, 12 kilómetros por galón. Aquí, entonces nos dice cuántos galones de gasolina necesitamos para ese trayecto y lo multiplicamos por el porcentaje de galón, el porcentaje por el precio que tiene el galón. Recuerden que generalmente esos vehículos utilizan a CPM. Entonces, el valor, eh, el costo variable es la suma de estos componentes. Esto 485.000. Los costos indirectos, entonces, como les digo, son costos que sí o sí hay que pagar. Por ejemplo, el desgaste del vehículo, que es un mantenimiento de llantas, la alimentación de la persona y imprevistos. Esto es sumamente general. Ya más adelante nos vamos a ver que pues, dentro de los costos indirectos entran todo el tema de eh, seguridad del vehículo, mantenimiento del vehículo, inspecciones del vehículo. Eh, Dentro de eso también entra la parte de los salarios de los conductores, de los coordinadores de carga y descarga y demás, pero por ahora vamos a hacerlo así muy general. Entonces ustedes van a establecer cuánto van a estimar, digamos, como de ahorro para cambiar llantas y repuestos, cuánto van a definir para el almuerzo de las personas y los refrigerios. Recuerden que, pues si en ese trayecto se ocupa más de un día, pues entonces también hay que anexarle el tema de la dormida y demás, ¿no? Y improvisto, siempre sí bueno establecer un porcentaje de improvistos. Acá nos dice que se estima un 5% de los costos variables o los costos directos. ¿Listo? Entonces aquí, esto es lo que nosotros necesitamos saber. Necesitamos saber cuánto nos cuesta total finalmente ese servicio. Y eso es lo que las personas quieren conocer. Quieren saber cuánto me va a cobrar. Y ahí,
cuando damos costos en su momento, pues vamos a profundizar mucho más, pero ese es un componente sumamente importante porque muchas veces las personas solamente cuando van a hacer un proceso de costeo estiman, bueno, cuánto va a pagar en peajes, cuánto pago de gasolina y cuánto pago, digamos, porque me tome una gaseosa. Entonces suman eso y dicen, listo, ese es el costo. Pero no se dan cuenta que pagar otra serie de elementos como el SOAT, como la revisión técnico-mecánica, como el seguro obligatorio de la mercancía, GPS y demás. Y a veces no se estima, solamente se estima como esos costos que son como que se perciben así de manera fácil. Es como cuando las personas dicen, bueno, voy a empezar a vender sándwich y establecen que sus costos son, bueno, cuánto me costó el pan, cuánto me costó el queso, el jamón, las salsas. Me costó, no sé, 30.000 pesos y con esos 30.000 pesos hice 6 sándwiches, o sea que me salen a 5.000, o sea que los vendo a 6.000, listo, 7.000. Más o menos así se hacen los cálculos a veces de los costos. Y pues ahí estamos obviando muchísima información. Entonces ustedes acá, pues este costo total básicamente es sumar estos dos costos. ¿Listo? ¿Cuánto les cuesta los costos directos o variables y los costos indirectos o fijos? Con esto entonces obtenemos los tres componentes que yo les decía que son sumamente importantes y es como, digamos, cómo se negocia. ¿Qué es? ¿Cuánto es el costo por tonelada transportada? ¿Listo? Que es dividir el costo total sobre las toneladas que vamos a transportar, dependiendo si lo ve por tonelada o por kilogramo, pues da la misma. Eh, Costo por distancia recorrida, ¿listo? Entonces, el costo total sobre la distancia recorrida. Esos son elementos sumamente importantes para negociar, porque siempre que uno va a negociar este proceso, pues siempre le van a decir, listo, ¿cuánto me cuesta transportar una tonelada? Entonces, bueno, transportar una tonelada le vale 121.000 pesos. Con eso las personas saben si necesitan transportar 5, 8, 10, dependiendo, ¿cierto? O cuánto me cuesta movilizar eh, todas mis 5 toneladas por kilómetro. Entonces, le cuesta 2.241. Entonces, ahí ya saben qué distancia se van a recorrer. Por último, algo de normativa. Entonces, normativa del documento, lo que debe tener el documento, pues esto sí es general para todos. Eso pues no creo que lo vayamos a cambiar. Una tarjeta de propiedad, un SOA, la revisión técnico-mecánica, la tarjeta de operación y el certificado de la empresa. Eso es lo que hablábamos la vez pasada. De cuando una empresa pues va a solicita, digamos, la aprobación de su servicio. Pues ahí donde le dan el certificado de habilitación o el aval para trabajar. Entonces, pues los documentos del vehículo, pues esto yo creo que lo pueden dejar igual porque pues no va a cambiar. Documentos del conductor igual, licencia de conducción, certificado de aptitud física, curso de manejo y cédula. Y documento de la carga, también es lo mismo. La manifiesto de la carga, que es donde se describe la mercancía, eh, el contrato de transporte, la factura de del producto, la póliza que tiene la carga y la plantilla o la guía de viaje o la ruta, ¿vale? Esta hojita pues la podemos dejar igual, ¿vale? Entonces hasta ahí ya esa parte de análisis de ventajas y desventajas no la hacemos porque hasta acá iría, digamos, nuestra simulación. ¿Listo? Yo les voy a compartir este material. Entonces, como les digo, pues esta es una plantilla que está muy resumida, pero nos ayuda mucho porque nos permite identificar cuáles son esos componentes, esos elementos que debemos de tener en cuenta cuando vamos a hacer un proceso de cotización de un servicio de transporte. Entonces ya vemos que necesitamos definir cuál es la característica de la mercancía con su descripción, cuál es la característica del el modo y el medio de transporte, las características de la ruta como tal, los costos y eh, los indicadores y la reglamentación que debemos de cumplir. Entonces, yo les voy a pasar esta plantilla, este mismo Excel, para que ustedes pues lo utilicen como base y puedan construir su evidencia. Entonces, recuerden, puntos importantes para desarrollar su evidencia. Primero, pues investiguen ese tipo de producto, cómo se transporta.
La póliza de carga. La póliza generalmente se paga sobre un porcentaje del costo de la carga. ¿Listo? Entonces, si mi costo es, el costo de mi carga es de 605.000 pesos, por ejemplo, entonces es un porcentaje, el 10%, el 15%, como se asegure la carga, o el 100% de la carga, ¿sí? También se calcula sobre el costo del transporte, o en este caso, como es carga específica, se calcula sobre el costo total de la carga, es decir, sobre cuánto me cuestan esas 5 toneladas. Y se establece un porcentaje sobre esa carga. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Pues dependiendo, no serían los costos variables, sino el costo de la carga. Por ejemplo, ¿cuánto cuestan esas 5 toneladas? Pues supongamos que las 5 toneladas valen 30 millones de pesos. Entonces se calcula una póliza sobre un porcentaje de esos 30 millones de pesos. Es lo que yo tengo que pagar para que mi carga vaya asegurada. Si mi carga llegó pues sin ningún problema, pues igual, tuve que pagarlo. Por ejemplo, digamos que tenemos que pagar el 10% sobre la carga asegurada, entonces si vale 30, serían 3 millones de pesos. Yo tendría que pagar de seguro 3 millones de pesos. Si mi carga llegó sin ningún contratiempo, pues pagué 3 millones de pesos. Pero si en el recorrido sucedió algo, se la robaron, alguna cosa, eh, pues se tiene que pagar. En este caso, esa carga la cotiza y la establece la empresa de transporte. O sea, nosotros, digamos, deberíamos de establecer esa póliza, porque nosotros somos los que vamos a transportar la carga. Nosotros tenemos que asegurar esa carga. Listo. Entonces, esos son los puntos que vamos a hacer. Entonces, para que lo tengan en cuenta, revisen el tipo de producto. Busquen ese tipo de producto, cómo se transporta generalmente, cómo se empaca, qué condiciones requiere ese producto. Y cuando ya tengan eso muy claro, entonces ya revisan eh, la ruta. Entonces pueden mirar esas rutas, cuáles digamos como la ruta principal y escojan la ruta principal. Yo no sé cuál es la ruta, por ejemplo. Entonces habría que buscar cuál es la ruta para ir desde, ¿cómo se llama la ciudad? El municipio de Orocue, en el Casanare, hasta Barranquilla. ¿Listo? Entonces ahí revisan cuántos kilómetros eh, de distancia hay, cuántos peajes hay, cuál es el precio promedio. ¿Vale? ¿Quedó claro? ¿Preguntas? ¿Comentarios? Les voy a ir pasando la plantilla. Listo, yo les voy a pasar esta Profe, plantillita. una pregunta. Dime. Esos documentos que estabas mostrando ahí, que los del vehículo, los del conductor, ¿también subimos como de mentiras? No, O solamente los pueden enunciar y ya. No necesitan, digamos, cómo no? cargarlos. Como el Solamente es como listado de lo que enunciar. se necesita y ya. Sí, Ah, sí. Vale, bueno, gracias. ya, vale. Ya, y ya. Listo, ya les comparto aquí este documento. Profe, Bien. es que no me quedó tan claro. ¿El trabajo lo debemos hacer con la ruta de Orocue a Barranquilla o puede uno escoger la ruta y el producto que se transporte? Muy buena pregunta. Es con la que nos dice la guía, que es con la Gulupa y con la ruta que nos dice la guía, que es de Orocue hasta Barranquilla. Ah, ok, vale, profe, muchas gracias. Vale. Listo, muchachos. Entonces les acabo de enviar ahí al WhatsApp. Recuerden, ahí yo siempre les pongo el nombre de la evidencia para que les quede más fácil buscarlo.
Y en este caso no tenemos diapositivas, tenemos es el documento de Word. Entonces, para que ustedes lo puedan descargar y lo van pues diligenciando con la información referente al caso, ¿vale? Ahorita apenas termine de procesarse la grabación, se las comparto para que también nos quede ahí la explicación. ¿Listo, muchachos? Entonces, recomendaciones finales para los que de pronto le deben algo alguna evidencia a la instructora Daniela, ponernos al día y también con la técnica. Cualquier cosita, pues ahí vamos en contacto por el WhatsApp o por mensajería del curso también, por ahí yo también les voy respondiendo. Voy a estar revisando ahorita el documento de Excel para podérselos enviar pues actualizado y que aparezcan las notas de cultura física y ustedes también lo puedan ver. Pero igual ustedes lo pueden ver desde la plataforma. Luis Alfredo, Efredo, perdón. Muy buena noche, instructor. Instructor, una preguntita. ¿Ya está habilitada para subir la evidencia del mapa mental? Del mapa mental. Sí, una de las últimas evidencias, la de sobre cómo habilitar una empresa. Sí, elaboración del mapa mental con el procedimiento para habilitar una empresa está desde hoy ya disponible. Sin embargo, déjeme ya la reviso por acá. Vale, instructor. Ya reviso por aquí. Sí, elaboración de un mapa mental con procedimiento para habilitación de una empresa está disponible desde hoy hasta el 7. Listo, pero igual pues la pueden entregar con entrega tardía, no hay problema. Ya la pueden entregar. Listo, muchachos. Entonces, voy a tener la grabación para compartirles ahorita el link. Y bueno, cualquier cosita estamos ahí en contacto, ¿vale? Tengan buena noche, muchachos. Que estén muy bien. Gracias, profe. Gusto. Chao. Gracias, profe. Gracias. Feliz noche para Muchachos, todos. Gracias, profe. gusto. Hasta luego. Feliz Chao. noche para todos.